Desde la invención de la prensa y hasta el momento, que son las redes sociales, los medios de comunicación han tenido una gran capacidad para manejar el país, tanto políticamente como social. No solo lo manejan, sino que también hacen parte de esa gran sociedad que tenemos en este momento. La invención de la imprenta en 1940 por Gutenberg revolucionó la forma en que se difundía la información. Antes de esto, la producción de libros y textos era laboriosa y exclusiva para la élite. La imprenta democratizó el acceso a la información y facilitó la difusión de ideas a gran escala. Un gran ejemplo de esto fue la Reforma Protestante en el siglo XVI, donde las ideas de Martín Lutero sobre la reforma de la Iglesia Católica se diseminaron rápidamente gracias a la impresión de panfletos y libros, desafiando el control de la Iglesia sobre el conocimiento religioso. La imprenta no solo permitió la expansión del conocimiento, sino que también ayudó a cimentar el poder de los estados modernos. Los monarcas y líderes políticos utilizaron la impresión para difundir decretos, consolidar su autoridad y construir su identidad nacional. Con el tiempo, la prensa escrita se convirtió en uno de los medios más influyentes de comunicación. En el siglo XIX, los periódicos emergieron como el principal medio de información pública, desempeñando un papel central en la política y la opinión pública. Periódicos como The Times en Inglaterra y The New York Times en Estados Unidos se establecieron como instituciones claves en la mediación entre ciudadanos y poder. El periodismo de investigación ganó terreno a medida que los reporteros desafiaban las estructuras de poder. Un ejemplo icónico es la investigación del caso Watergate en 1972 realizada por el periodista Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post, que expuso el escándalo de espionaje en la administración de Richard Nixon, lo que llevó a la renuncia del presidente. Este episodio subrayó el papel de los medios como un cuarto poder, responsable de vigilar a las instituciones y los gobiernos. El siglo XX marcó la llegada de nuevos medios que ampliaron el alcance del mensaje. La radio y más tarde la televisión redefinieron la forma en la que las audiencias consumían información. La radio fue crucial durante eventos históricos, como la Segunda Guerra Mundial, donde líderes como Franklin y Roosevelt en Estados Unidos utilizaron las charlas junto a la chimenea para conectarse directamente con los ciudadanos, ofreciendo un sentido de cercanía en tiempos de crisis. La televisión transformó la política, especialmente con la cobertura en vivo de eventos significativos. Un momento decisivo fue el debate presidencial de 1960 entre John Kennedy y Richard Nixon. Aquellos que escucharon el debate en la radio pensaron que Nixon había ganado, mientras que quienes lo vieron en televisión percibieron a Kennedy como el vencedor. Gracias a su apariencia y lenguaje corporal, este evento destacó el poder de la imagen en la comunicación política y marcó el inicio de una era donde la televisión sería fundamental para las campañas electorales. Además, la televisión mostró su capacidad para movilizar a las masas, como lo hizo durante las transmisiones en vivo del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos o el impacto global de la caída del muro de Berlín en 1989, que millones de personas vieron en tiempo real. La llegada de Internet en las últimas décadas ha transformado el panorama de los medios de comunicación una vez más. El auge de las redes sociales y las plataformas digitales ha descentralizado la producción y distribución de información. Hoy en día, cualquier persona con acceso a Internet puede convertirse en creador de contenido y las noticias ya no dependen exclusivamente de grandes conglomerados mediáticos. Las redes sociales como Facebook, X, YouTube y TikTok han dado lugar a nuevas dinámicas de comunicación, donde los usuarios son tanto consumidores como productores de información. Sin embargo, este nuevo ecosistema plantea desafíos. La proliferación de la desinformación y las noticias falsas se ha convertido en una amenaza para la democracia, especialmente en tiempo de elecciones. Las campañas políticas ahora se apoyan en estrategias de comunicación digital que utilizan el análisis de datos para dirigir mensajes altamente personalizados a los votantes, como se vio en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016 y en el referéndum del Brexit.
El poder de los medios de comunicación sigue evolucionando en el siglo XXI. Aunque el control de la información ha cambiado de manos, con la expansión de las plataformas digitales, el papel de los medios como agentes de poder sigue siendo crucial. Desde la influencia de las redes sociales en la primavera árabe hasta el control de los gobiernos ejercen sobre los medios en regímenes autoritarios, el acceso y la distribución de la información sigue siendo un campo de batalla en la búsqueda de poder y control. La historia nos muestra que los medios de comunicación, ya sea en forma prensa escrita, radio, televisión o plataformas digitales, han sido y seguirán siendo una fuerza poderosa capaz de influir, movilizar y moldear el curso de los acontecimientos políticos y sociales. Hoy, en medio de una nueva era de comunicación, el desafío es cómo equilibrar el acceso democrático a la información con la necesidad de una comunicación responsable y veraz.